Y de alguna forma Dios utilizaba ese deseo para crear en nosotros un sentido de armonía, un sentido de compasión que nos permitía funcionar como una familia y no como un montón de jugadores. Así que si había una fortaleza que teníamos, no era nuestra habilidad futbolística, tampoco era el entrenador, mucho menos. Parece que simple y sencillamente era que buscábamos a Dios juntos. Éramos un equipo, funcionábamos juntos. A tal grado que y esto es lo que le quería contar, que cuando uno de ellos en un partido no se sintió bien, en realidad todo el equipo no se sintió bien. Yo tenía ese día ganas de agarrar al jugador y gritarle 830 cosas para que empezara a sentirse bien. Pero no lo hice porque recordé que dice en primera carta a los Corintios que cuando un miembro del cuerpo se duele, todos se duelen con él. Lejos de enojarme, y a pesar de que eran una de las finales, lejos de enojarme, ese día me sentí feliz. Puede ser que no habíamos ganado un campeonato, pero habíamos ganado una familia. Una familia donde si uno se sentía mal, todos nos sentíamos mal. Donde si uno se alegraba, todos nos alegrábamos. Entonces no les dije nada, guardé silencio y disfrutamos ese día el tercer o cuarto lugar que habíamos obtenido. Íbamos en búsqueda del primero, pero habíamos ganado algo más grande ese día. Si un montón de adolescentes pudieron ser unidos, yo quisiera recordar qué fue lo que nos unió. Lo único que puede unir a hombres y mujeres de todo tipo de edades, de lugares y de clases sociales es Dios, es buscar a Dios. No hay algún movimiento en este mundo que logre unirlos. Y si ustedes dicen, no, Carlos, yo sí hay algo que logra unir a todo tipo de personas, la barra de la alianza, están equivocados. A veces entre ellos mismos se golpean y se ven de menos. El hecho de que vayan con un mismo equipo no significa que estén unidos. Y así me dirán algunas otras cosas más serias, como nuestra carrera, Carlos. En realidad en mi trabajo nos hemos convertido en una familia porque todos trabajamos juntos. Estoy en desacuerdo. El primer día que anuncien la vacante de la jefatura, vas a darte cuenta cómo los que creíste tus amigos pronto ya no lo van a hacer más. Porque esa vacante va a empezar a ser peleada por los que están ahí. Y recordarán mis palabras. Dentro de las familias se supone que debería de haber armonía y debería de haber amor, porque nos une el hecho de que somos la misma sangre. Lastimosamente, en las familias hay aún más problemas que en otro lugar. Ahora, esta es mi cuestión y este es mi problema. ¿Acaso en la iglesia no venimos todos a buscar a Dios? ¿Acaso en los ministerios no todos estamos sirviendo a Dios? Entonces, ¿por qué hay problemas? ¿Por qué no somos unidos? ¿Por qué hay desavenencias? Si se supone que venimos a buscar a Dios. Bueno, en el estudio de hoy vamos a hablar sobre los problemas personales que pueden haber en el ministerio. Aunque parezca ilógico, hay problemas personales en los ministerios. Vamos a terminar el capítulo 15, así que vayan a Hechos capítulo 15, donde nos quedamos, y váyanse hasta los últimos versos. Váyanse hasta el verso 38. Bueno, desde el 37 para tener un poco de contexto. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila
y no había ido con ellos a la obra. Paren ahí. Este Juan Marcos es el mismo que escribió el Evangelio de Marcos, el que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Era sobrino de Bernabé. En el primer viaje misionero que Pablo y Bernabé hicieron juntos, Juan Marcos fue con ellos. Pero a la mitad del camino en Chipre, Juan Marcos ya no soportó todos los obstáculos que un viaje misionero puede llevar y se convirtió en un desertor. Regresó a casa y dejó a los dos adultos mayores, a Pablo y a Bernabé, sin la ayuda de un joven para el duro camino. Pablo, cuando está describiéndole a Lucas lo que sucedió, Lucas es el que escribió esta porción de la Biblia, se asegura de mencionarle la identidad que en ese momento tenía Juan Marcos. Y si ustedes se dieron cuenta, la identidad de Juan Marcos para Pablo y para Lucas fue el que se había apartado desde Pánfila, o sea, un desertor. La identidad que Juan Marcos tenía delante de Pablo era un desertor. Pablo le dice a Bernabé: yo no confío en desertores, yo no hago ministerio con desertores. Esta persona no va a ir con nosotros porque así como hizo una vez, lo va a volver a hacer. Verso 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia. Paren ahí. La Biblia dice que Bernabé, cuando escuchó que Pablo le dijo: Juan Marcos no va con nosotros, Bernabé dijo: hay un problema con eso. Es mi sobrino, es el hijo de la dueña de la casa donde se congrega la iglesia de Antioquía. Habla el idioma que nosotros necesitamos en nuestro viaje. Tiene la juventud. No lo voy a dejar porque antes se equivocó. Pablo dijo: yo no doy segundas oportunidades. Yo no voy a dejar que ese joven vuelva con nosotros y nos haga lo mismo. Entonces Bernabé dijo: hay solo una solución, que yo tome mi camino y vos tomes el tuyo. Pablo dijo: no me parece ninguna otra opción más que esa. Así que lo atinado es que vos, Bernabé, te vayas para Chipre y yo me vaya para Siria. El primer grupo misionero en alcanzar a más gentiles que cualquier otro se dividió por una desaveniencia. Pablo, el apóstol, Bernabé, uno de los diáconos más renombrados de Jerusalén, divididos y ahora en desaveniencia. El fin de esta historia es bastante práctico, bastante simple. Bernabé tomó un barco y, como dice ahí, se fue en barco hacia la isla de Chipre, pero de Chipre no regresó al norte hacia Galacia, sino que se fue buscando más allá, más camino a Roma, y se mantuvo ahí, llevando el evangelio a otros lugares. Ahora, como llegó hacia ese sector de Roma, ustedes recordarán que cuando estudiamos Marcos hace mucho tiempo, ¿a quién les fue escrito el evangelio de Marcos? Recordarán que Marcos escribió su evangelio a los romanos, específicamente a los romanos. Ahora entendemos por qué, por su ministerio que había hecho con Bernabé. Pero el viaje misionero de Pablo con Silas no se detuvo ahí. También lograron extenderse aún más yéndose por tierra, y como esta vez, recuerden que en el primer viaje misionero salieron por Chipre y dieron una vuelta así. Entonces, como Bernabé salió por ahí, Pablo hizo al revés. Pablo salió a la derecha, o sea, a mi derecha, pero no realmente a la derecha, sino que salió por donde regresó.
El último lugar que Pablo visitó en su primer viaje misionero se convirtió en el primero. Y miren lo que le estaba esperando ahí. Timoteo. En el próximo estudio vamos a hablar de él y un poco más sobre esta historia. El punto que yo les quiero dar es, los dos hombres tuvieron un gran final como misioneros a pesar de la desaveniencia. Eso significa que puedo cerrar la Biblia y concluir, podemos pelearnos como hombres y mujeres que servimos al Señor porque siempre las cosas van a funcionar. Amén. Es más, hoy aquí cuando nos vayamos, peleémonos entre todos, digamos rumores, hablemos en mal de todos, porque así como a Pablo y a Bernabé, nos va a ir bien en el ministerio. Amén. ¿Quién dijo amén? Qué bárbaro, Axel. Levante la mano alguien que esté en desacuerdo con esto. No, levante la mano todos los que estén en desacuerdo con crear desaveniencia y pelearnos entre todos. Ok, son muchos. Quiero ver, Maní, grítame, ¿por qué estás en desacuerdo si yo acabo de narrar una historia bíblica? O sea, es algo que sucedió en la Biblia. Grítame. ¿Por qué estás en desacuerdo con la Biblia? ¿Cómo? No con la Biblia. ¿Cómo? No podemos pelear, pero ellos dos se pelearon. Es diferente. La de ellos fue una santa pelea. Bueno. Y ustedes se ríen, pero en realidad hay algunos pastores que dicen que esta fue una santa pelea y que por eso salió bien. Porque ellos se pelearon de forma santa. Fue una pelea dirigida por el Espíritu Santo, dicen ellos. Imagínense, el Espíritu Santo trayendo esa veniencia en el cuerpo. A ver, Eduardo, te veo con ganas de hablar. Vos dijiste que estás en desacuerdo, pero si lo dice la Biblia. Una cosa nos advierta de que va a suceder. Y otra cosa es que pensemos y meditemos en realidad. En pelear. No entendí. Ajá. Que entonces nos estamos preparando para pelear. Bueno, ya se me perdió. Vayamos con... ok. De todos modos va a salir bien. De que puede suceder. ¿Vos le entendiste, Cato? Yo tampoco. Bueno, Dani, ¿qué pensás, Valladares? ¿Nos podemos pelear con medio mundo y nos va a ir bien en el ministerio? Así como a Pablo y a Bernabé. ¿No? Eso empuja divisiones dentro del ministerio. Pero a ellos les fue bien, ¿por qué a nosotros no? A simple vista quizás les fue bien. Estás a punto de decirlo. Una discusión causa divisiones. Ellos eran líderes. No, espérate, es que vos ya vas con la Rosa de Guadalupe. Voy a terminar lo que Dani empezó bien, porque ya me iba a contar un capítulo. ¿Quién dice que ese es el plan de Dios? ¿O que ese era el plan de Dios? ¿Quién sabe cuán lejos hubieran llegado todos juntos? ¿Quién sabe cuántas iglesias más hubieran levantado todo ese grupo misionero juntos? ¿Quién sabe cuántas personas más hubieran sido ministradas? Y aquí está el error donde muchos
caen y dicen, estuvo bien porque se dividieron y alcanzaron más. ¿Quién les ha dicho que eso era lo que el Espíritu Santo quería? Y entonces, Carlos, ¿por qué tuvieron éxito? Primero, el hecho de que tuvieron éxito ministerial no significa que era el propósito espiritual. El éxito ministerial no es el mismo propósito espiritual. Porque los ministerios muchas veces se caen en el problema de que funcionan como empresas, de que funcionan como organizaciones, con jerarquías, con reglas, etc. Y cuando uno entra a un ministerio que funciona como una empresa y no como un ministerio, tal grande va a ser la búsqueda del éxito ministerial que se nos va a olvidar del amor al prójimo y de los propósitos espirituales. Entonces, perdemos el propósito espiritual de lo que hacemos. Por decir, el sábado de películas salió empresarialmente buenísimo. Empezamos a la hora, teníamos todo lo correcto, pero cuando estábamos sirviendo todos acá, nos peleamos entre todos. Ministerialmente salió bien, pero espiritualmente el propósito no se cumplió. Por supuesto que yo voy a hacer lo que la Biblia me dice, y lo que la Biblia me dice es que hubo desacuerdo, hubo desaveniencia, y el propósito de Dios no es que haya desaveniencia. No nos confundamos con eso. Lo primero es, no confundamos el éxito ministerial con los propósitos espirituales. Lo segundo es, Dios ocupa nuestras debilidades también. Pero no significa que porque Dios va a ocupar nuestras debilidades, nosotros vamos a andar ahí siendo débiles. No significa que porque Jesús puede traer algo bueno de todos nuestros errores, vamos a andarnos equivocando, que era lo que más o menos Eduardo quería decir. Eduardo quería decir, no se trata de que vamos a planear pelearnos para que Dios ocupe eso, porque ese no es el propósito espiritual, dijo él. Entonces, esto salió bien. Sí, ministerialmente, pero no tanto espiritualmente. Y salió bien porque Dios es capaz de ocupar nuestros errores. Bajo ese entendido, entonces podemos estudiar esto como lo que es una desaveniencia. Necesitábamos ver esto de esta forma porque ustedes alguna vez se van a volver a topar con esta historia y puede ser que escuchen a algún predicador que diga que esta fue una santa pelea. Y que existen en el ministerio santas peleas y que por eso entre pastores se hablan mal el uno del otro o entre líderes ministeriales se hablan mal el uno del otro. No existe tal cosa. Entonces, que ya hemos entendido esto, podemos empezar a aprender algunas cosas importantes a nuestra vida. El primer punto es, no hay que tomarse personales los problemas con personas. No hay que tomárnoslo tan personal cuando tengamos problemas con otros. ¿Qué significa tomarnos algo personal? Es que yo creo que esa persona tiene algo contra mí. Y entonces ustedes me van a decir, Carlos, pero si esa persona literalmente no me habla. Puedo yo estar en la puerta con el alcohol y preferiría no ponerse alcohol antes de recibir alcohol de mí. Carlos, literalmente esa persona me ve feo. O esa persona ha dicho muchos rumores de mí. ¿Cómo no me lo voy a tomar personal si personalmente me está dañando a mí? O en la familia, ¿cómo no querés que me tome personal el hecho de que mi mamá y mi papá cada vez que me ven me recuerdan que aplacé
3 materias. ¿Cómo no querés que lo agarre personal si mi hermano busca cada oportunidad para hacerme sentir mal? O mis primos han dicho tanto rumor sobre mí. O en el trabajo, qué sé yo, ¿cómo no va a ser personal si directamente me están haciendo algo a mí? Bueno, aprendamos esto de Juan Marcos. Hablemos del orgullo que nosotros vivamos esto en Juan Marcos. Si ustedes vieron, hagan cuenta y caso que ustedes son Juan Marcos, y ustedes ven el desdén o el menosprecio que siente Pablo hacia ustedes, ustedes hubieran seguido parados ahí intentando ir al viaje misionero. Somos orgullosos, aceptémoslo. Si hubiéramos escuchado que Pablo no nos quería, ¿qué hubiéramos dicho? Pues no voy, yo no voy a estarlo rogando a Pablo, ¿verdad? Esa hubiera sido nuestra reacción. Lo hubiéramos tomado personal. Juan Marcos no se lo tomó personal. Saben que cuando Juan Marcos escuchó eso, a pesar de saber de que el primer grupo misionero de la iglesia primitiva se había dividido, a pesar de eso, siguió valiente en su llamado. Y esta es la razón. La razón por la que esas personas hablan esas cosas de nosotros, nos tratan de esa forma, es porque ellos están sufriendo mucho adentro. Si ellos les tratan mal a ustedes, pregúntense, ¿quién es la persona que les trató tan mal a ellos también? Recordemos este principio. Yo solo puedo dar lo que he recibido. Si ellos durante toda su vida recibieron golpes, rumores, desavenencias, recibieron maltratos, es lo único que van a poder dar. Ellos no se comportarían así si estuvieran completamente sanos. Ellos están sufriendo más de lo que nosotros nos imaginamos. Hay muchas más cosas en ellos sucediendo de lo que nosotros podemos creer. Miren lo que Pablo había sufrido hasta ese momento. La mitad de la iglesia de Jerusalén no lo quería. Todas las iglesias que había plantado estaban dudando sobre su apostolado y sobre su predicación. Se había hecho enemigos acérrimos que literalmente estaban buscando su muerte. Pablo también estaba sufriendo. Pablo tenía ese dolor adentro de sí. Cuando alguien les trate mal o cuando alguien muestre tener un problema personal contra ustedes, recuerden esto: esas personas también están sufriendo. Esas personas también están cargando con algo. Y si nosotros podemos orar por esas personas, no para que cambien porque mucho habla mal de mí o mucho rumor hace de mí, quizás esa persona sea sanada, quizás esa persona sea restaurada y eventualmente su actitud con nosotros mejore. Pero no crean que el mundo gira alrededor de ustedes. No crean de que todo lo que esa persona hace es pensar mal de ustedes. Esa persona también sufre. Y no estoy romantizando ni victimizando a los que tienen mal corazón contra otros. Estoy haciéndonos un llamado a los que Cristo nos ha restaurado, a orar por la restauración de otros. Segundo principio. Ya vimos el primero: no hay que tomarse personal los problemas con personas. Veamos el segundo principio.
dejar el ministerio por problemas personales es una prueba que nunca sirvieron a Dios. Dejar el ministerio por problemas personales es una prueba que nunca sirvieron a Dios. ¿A qué te referís? Saben que cuando Juan Marcos regresó de ese viaje misionero, llegó a la iglesia, ¿verdad?, de Antioquía, pero luego fue a Jerusalén. Hay algunos escritos seculares que relatan esto. ¿Alguno de ustedes que estudió conmigo el libro de Marcos se recuerda quién discipuló a Juan Marcos en ese lapso de su vida? ¿No? Yo se los recuerdo. Fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro discipuló a Juan Marcos en su regreso como un desertor. Noten esto. En la primera mala experiencia que él tuvo con el ministerio fue con los obstáculos naturales del mismo ministerio. O sea, cosas que son difíciles, el tiempo, lo ocupados que estemos, responsabilidades, que nos sentimos incapaces, muchas cosas. Naturalmente las dificultades del ministerio. Pero no se rindió, siguió adelante. Ahora, vuelve otra vez al viaje misionero, a intentar hacer ministerio como misionero, y Pablo dice: tengo un problema personal con vos. Y él, lejos de darse la vuelta hoy por este problema personal, sigue sirviendo, porque él estaba sirviendo a Dios. Miren esta otra parte que a lo mejor no han visto. Pablo y Bernabé se amaban mucho. ¿Saben cuánto se amaban? El único que aceptó a Pablo en Jerusalén cuando Pablo se convirtió fue Bernabé. Bernabé, en el capítulo 4 de Hechos, lo encontramos convirtiéndose en un diácono de la iglesia, en un obispo, porque había vendido todo y había entregado todo a la iglesia. Ya era un hombre con renombre. Pablo se convierte y nadie le cree. Todos esperaban que él se iba a dar la vuelta a la mitad del camino, y todo esto era un truco para meterse entre las filas de los cristianos y matarlos desde adentro. El único que confió en él fue Bernabé. Pablo, su primera experiencia ministerial la tuvo con Bernabé. Pablo le debía muchísimo a Bernabé y Bernabé le debía muchísimo a Pablo. Y cuando estos dos se discuten, dejan el ministerio, pelean entre ellos, dejan el ministerio. No lo dejan, porque Bernabé no estaba sirviendo a Pablo y Pablo no estaba sirviendo a Bernabé. Los dos, los cuatro, los cinco, todos estaban sirviendo a Dios. No dejaron la iglesia, no dejaron de amar a la familia por ese problema. Se dieron cuenta que había un problema, pero como servían a Dios, siguieron en el ministerio. Y entonces ustedes dirán: Carlos, conozco a estas personas que literalmente ya no vienen a la iglesia por este o por el otro, que se salieron de aquel ministerio por ese líder mafioso. Yo les pregunto: ¿a quién sirven? Peor fue Saúl y aún así David sirvió. Peor fue Nabucodonosor y aún así Daniel sirvió, porque eran personas que servían a Dios. No se alejaban del ministerio, desistían de su llamado o se iban de la iglesia. Pongamos el otro lado. Creemos el ministerio perfecto o la iglesia perfecta, donde no vamos a tener problemas con nadie, donde todos son perfectos. Y lo digo porque literalmente escuché a alguien decir que la iglesia era increíble porque estaba llena de hipócritas.
porque solo habían personas problemáticas. Entonces, ayudémosle a esa persona y digamos, hey, creemos la iglesia perfecta, con el líder perfecto, con el pastor perfecto. Así verán que no va a haber desertores, no va a haber desavenencias. Saben que sí hubo un líder perfecto y sí hubo un ministerio perfecto. Y saben que también ese líder perfecto y ese ministerio perfecto tuvo al desertor más aberrante de la historia. Estoy hablando de Judas. ¿Qué excusa tiene Judas para haber traicionado a Cristo? ¿Puede Judas decir que Jesús era imperfecto? ¿Que Jesús era mafioso? ¿Que por la culpa de Jesús lo traicionó? No puede. Entonces, ¿cuál fue la verdadera razón por qué Judas traicionó? Porque Judas dejó el ministerio o la iglesia. Porque quería pecar. Punto. No hay otra. Tenía 30 monedas de plata en su mano y podía comprar muchas casas y muchos barcos. Y tenía la ilusión de todo lo que podía hacer con ese dinero. Es una gran patraña decir que nos vamos de la iglesia o nos vamos del ministerio porque tuvimos problemas con alguien. Nos vamos porque queremos pecar. Punto. Ahora, si ustedes me dicen, no, Carlos, es que voy a ir a otro ministerio, enhorabuena. O voy a ir a otra iglesia, mejor aún. Esta iglesia también está llena de imperfectos. Pero no me digan que ya no se congregan y ya no sirven por gente. Porque entonces puedo decirles con seguridad, querían pecar. Punto. Mientras que los que llegan a servir a Dios pueden tener problemas con todos ahí y van a seguir firmes en su llamado. Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron problemas en su llamado personales, siguieron ahí. José tuvo problemas personales con el llamado del Señor, tanto así que lo metieron a un calabozo, lo vendieron y aún así siguió firme en su llamado. Jacob tuvo problemas personales y siguió firme en su llamado. Nunca en la historia, en la Biblia, los que sirven a Dios son movidos por problemas personales. Porque su vista está puesta exclusivamente en Dios. Y nada más y en nadie más que en Dios. Lo último. Sorprendentemente, al final de sus días, esta es una de mis historias favoritas. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, vos quédate en Éfeso, pero mandame a Juan Marcos. Quiero que esté conmigo porque él es una persona realmente útil y de fiar. Pablo se terminó disculpando. Y por eso es de mis historias favoritas. Porque Pablo termina diciendo al final de su vida, me equivoqué. Juan Marcos era una persona útil, a pesar de ser un desertor. Juan Marcos evidentemente tuvo que practicar este último punto. El perdón no es para beneficio de otros.
el perdón no es para el beneficio de otros. El perdón es para sanidad personal. El perdón es para sanidad personal. Sea con nuestra familia, sea con el ministerio, sea con quien sea. Cuando nosotros deseamos perdonar a otros, no es porque se lo merezcan, no es porque les va a beneficiar, no es porque sea lo correcto, curioso, es para nuestra sanidad. Yo sé que se escucha muy egoísta el propósito o la meta del perdón, pero es que cuando nosotros perdonamos a alguien, cuando nosotros pedimos a Jesús que nos ayude a perdonar a alguien, esa persona no cambia. ¿Quiénes somos los que cambiamos? Somos nosotros. Cuando nosotros en nuestro cuarto nos arrodillamos y decimos: Jesús, por favor ayúdame a perdonar a Eduardo porque estoy enojado con él. Jesús en quien está obrando es en mí, no en Eduardo. Eventualmente puede trabajar en Eduardo, pero el perdón a la primera persona que beneficia es a nosotros mismos, porque vivir en amargura y vivir en desaveniencia nos va a llevar a tomarnos un veneno esperando que le dañe al otro. Nos va a llevar a tomar una botella de veneno esperando que dañe a otro. O sea, vamos a estar ingiriendo el veneno, evidentemente nos va a dañar, pero algo en nuestra cabeza nos dice que está dañando al otro. He visto personas sufriendo durante mucho tiempo el daño de otros y arrodillándose en sus cuartos para que Jesús les sane. Y he visto a esas personas transformadas y restauradas. He visto a esas personas libres, llenos de gozo y llenas de gozo. Mientras que los otros los he visto perdidos en miseria. Porque nunca perdonaron. Y he vivido esto en carne propia. Sí, el perdón es para nosotros mismos, pero también es necesario pedir disculpas. Cuando es evidente que nosotros también somos culpables de algo, debemos de pedir disculpas. Y otra vez, no es porque el otro se lo merezca, no es para el beneficio del otro, es para nuestro propio beneficio. Cuando yo estaba empezando mi ministerio, hace como 7 u 8 años, creamos un evento y en ese evento iba a venir esta persona. Y hablé con esta persona, estaba feliz de venir al evento. Todos estábamos con un gran entusiasmo, íbamos a ir a comer y todo lo demás. Pero luego fuimos a comer y esta persona no llegó. Y pregunté a otro de los líderes: hey, ¿qué pasó con esta persona? Y me dijo: el hermano no lo dejó venir. Y yo pregunté: ¿por qué no lo dejó venir? ¿Qué castigo es no permitirle ir a la iglesia? Y él me dijo: no es que se haya portado mal, es que vos le caes mal. Y yo me pregunté: llevo como 3 meses sirviendo y ya le caigo mal a alguien. Esto debe ser algún tipo de récord. Y le pregunté: ¿y por qué le caigo mal, sabes? No sé, me dijo. Entonces yo le dije: averigua, pero no como chambre, sino como ayuda. Y me contó. Lo que pasa es que el hermano mayor recuerda que vos una vez
le dijiste algo feo. ¿Cuándo? Si en estos 3 meses yo no le he visto, me dijo. No, eso fue hace 2 o 3 años. Ah, cuando tenía como 16 años le dije, sí. No me acuerdo, le dije, la verdad no me acuerdo. Y traté de hacer memoria y empecé a recordar un poco. Y le dije, ya me acordé y sí, me porté mal con esa persona. No era cristiano, evidentemente. Entonces le dije, ¿sabes algo? Gracias por decírmelo. Al menos es bueno saber de que esa persona es clara y dice, me cae mal. Y no anda ahí fingiendo, pero oré. Y el Señor puso en mi corazón ir a hablar con esa persona y pedirle disculpas. Entonces fui a buscarle una vez que estaba en la iglesia y le dije, mire, la verdad es que soy un tonto y era más tonto. Y creo que dije muchas cosas que no debía. Y quisiera que me disculpe y que me dé una oportunidad de demostrarte, le dije, que quiero hacer las cosas bien. Esa persona me miró con, así como no sé si creerle, y me dijo, sí, te voy a dar la oportunidad. Me fui. No dije nada de los eventos ni nada de eso. Y cuando fue el día del evento grande, llegó su hermano menor. Y desde ese momento su hermano menor se ha convertido en un verdadero amigo para mí. Tengo una verdadera amistad con esa persona. Es un gran compañero en el ministerio y hoy doy gracias a Dios porque dentro de todas las cosas que hice mal, Él me llevó a pedir disculpas a una persona y hoy puedo disfrutar de un gran amigo y de un gran compañerismo porque Dios me animó a hacer eso. Evidentemente cambié muchos detalles, pero el punto es, cuando nosotros pedimos disculpas, cuando nosotros perdonamos, estamos sembrando amor. Y lo que vamos a cosechar para nosotros mismos es amor. No sé a quién tienen que pedirle disculpas, si es en vuestra casa con sus hermanos, o con sus tíos, o con sus compañeros ministeriales. Solo sé que puede traer grandes resultados. Oremos.